Hola, Mario. Mario. ¿A mí sí me oís? Muy buenas, amigos. Hombre, Chuancor, ¿qué tal? Anto, muy buenas. Hombre, Javi, nos vemos este sábado. Gracias, David. Hola, Oscar. Hola, Billy. Eso es, Javi, ya tengo ganas. Buenas, Boro. Hola, Rafa. Bueno, vamos a ver si podemos encender la presentación. Ya estamos más o menos, hemos dejado 3 minutitos de rigor para que llegue la gente. Vamos allá con la presentación, pues. ¿Lo veis bien todos? Claro que sí, David, hablamos. Genial. Muy bien. Perfecto, pues nada, vamos allá. Empecemos con la presentación. Bueno, como sabéis, me imagino la mayoría, yo soy Jorge Ciscar, fotógrafo de viajes y sobre todo especializado en paisajes y fotografía urbana. Supongo que me conoceréis de redes sociales y demás, pero permitidme que me presente un poquito por los que no me conocéis casi. A diferencia de muchos fotógrafos, la fotografía a mí no me venía de familia, es decir, cuando escucháis a mucha gente hablar, pues siempre tienen algún pasado con la fotografía, en su casa habían cámaras, tal. En mi casa realmente estaban bueno, sí, teníamos cámara, pero se utilizaba de una forma pues típica en familia, ¿no? Fotografía familiar, a la hora de hacer vacaciones, en los cumpleaños y demás, pero no había esa cultura fotográfica que pudiera haber en otros lados, ¿no? De todas formas, la fotografía siempre me había fascinado porque no sé, me resultaba súper curioso cómo era capaz de detener el tiempo. Es decir, tú veías fotografías y pues, la gente parecía que no pasase el tiempo por ellas, ¿verdad? Y además te permitía recordar con todo lujo de detalles, pues, esos recuerdos, esas vivencias que habías tenido y que no formen parte del pasado y las borrases como en la memoria, pues puede pasarte, ¿no? Entonces,
A pesar de eso, de que mi familia pues apenas había esa curiosidad, en mi caso sí, pero claro, siempre existía el miedo, ¿no?, de utilizar el carrete de una forma inadecuada, porque eso al final significaba pues utilizar unos recursos, no era barato y al final pues dejar las cámaras en manos de un chiquillo pues podía pasar eso, ¿no? Recuerdo perfectamente la primera vez que me llevé una cámara desechable a una excursión del colegio. Fuimos al zoo y de todo el carrete pues no salió en una fotografía bien. Entonces, claro, el utilizar así o el desperdiciar te hacía plantearte las cosas. Entonces aparqué un poquito esa curiosidad por la fotografía, pues por el miedo de poder desperdiciar ese dinero. Después con la era digital, pues me compré mi primera camarita, que ni siquiera era una cámara digital como tal, actuaba también como webcam, tenía 1,3 megapíxeles, os podéis imaginar, y ahora veréis lo que salía de allí. Entonces, eso sí que te permitía el ir haciendo tus pruebas, el ir teniendo tus memorias guardadas directamente al ordenador. Eso para mí era pues como pura magia, porque era llegar a casa, lo enchufabas, podías ver todo lo que habías hecho durante el día, ¿no? Aquí tenéis pues una de las muestras, en una quedada de amigos y demás, y ya ves, pues te llevabas el recuerdo, de mejor o peor manera, pero ahí estaba. Después empezaron a llegar pues los primeros viajes, ¿no? Este fue el viaje a Italia de fin de curso. Claro, de aquellas pues no tenía ni idea, seguía con mi camarita de 1,3 megapíxeles. Tampoco podías aspirar a mucho más. Habían como mucho en el mercado, pues recuerdo Kodaks de 3 megapíxeles y eso, que ya daban bastante más resolución que la mía. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ahí estábamos, ¿no? Llevándonos esos recuerdos para casa. Lo que pasa es que, claro, esa calidad tan bajita, pues a veces decías, va, ¿para qué? También, ¿no? Dices, quiero mejorar mi cámara y llevar algo que me pueda servir, pues, para tener mejores recuerdos. Entonces, así fue como llegó mi primera reflex, que me la regaló mi mujer, con la excusa de un viaje, bueno, el más largo que íbamos a hacer por aquel entonces, que era Asturias, irnos unas 2 semanas de camping y tal. Y claro, yo dije, un viaje así, a ver ese paraíso, a mí siempre me había llamado mucho la atención Asturias por sus prados, me encanta la naturaleza. Entonces dije, ese viaje tiene que hacerse con una cámara en condiciones. Claro, siempre al final acabas echando un poco la culpa de que no consigas esos resultados al equipo. De aquellas tenía un pelín de sentido, pero como veréis ahora, pues eso se siguió alargando en el tiempo y ya veremos cómo queda, ¿no? Hicimos este viaje, aquí veis la que considero mejor foto de aquel viaje, tampoco es nada del otro mundo, y nada, pensando que el equipo me iba a dar muy buenas fotos, pues ahí llegó la primera frustración, ¿no? Vuelves del viaje y dices, ¡buah, qué maravillas he visto! Empiezas a revisar las fotografías en casa y dices, no, realmente no expresa todo eso que yo quería, todo lo que yo he vivido, eso no se corresponde con lo que estoy viendo ahora en la pantalla. Entonces llegó la frustración. Y esa primera frustración, ¿qué es lo que solemos hacer? Porque yo, por lo que he escuchado en los foros, caemos todos en el mismo error. Pues nada, mejorar el equipo. Empiezas a añadir objetivos, empiezas a pasar de cámara a otra más cara y demás, con más megapíxeles, con menos ruido, todo lo que tú quieras. Y al final acabas consiguiendo un arsenal que sí, efectivamente, te ha hecho conseguir unas fotos de más calidad, pero más calidad en cuanto a imagen. No quiere decir que la fotografía sea mejor. Así que esa es la historia. Esta es otra fotografía de esas conseguidas con cámaras que fui cambiando, ¿no? No sé qué opinaréis de ella, pero bueno, esta es la fotografía y a continuación esta es una fotografía hecha pues este año o el año pasado, también en la costa. Entonces, no sé, ¿veis algún cambio entre una y la otra? Vuelvo a poner la primera para que la veáis bien. Pongo esta segunda. Realmente cambia todo, ¿vale? Cambia la luz, cambia la elección del momento, cambia la composición, el encuadre, todo. Pero realmente, en el impasse ese de tiempo que ha habido entre la primera foto y la segunda, lo que cambió para mí es la formación. Y la formación es lo que me llevó a evolucionar la fotografía, no los cambios de cámara. Repito, los cambios de cámara implicaron una mejor calidad de imagen, pero no una mejor fotografía.
Así que eso es lo que os quiero trasladar un poco, os estoy contando todo este rollo porque al final ha sido mi forma de evolucionar y pienso que es muy importante que os deis cuenta de eso cuanto antes, ¿no? Sobre todo los que estéis empezando. Sé que muchos de aquí ya tenéis ese tema sobradamente asumido, pero bueno, es algo importante de comentar. Y bueno, hablando de viajes, ¿qué me motiva a mí a viajar? Lo primero de todo es que el mundo es muy amplio y variado. Yo no sé si habréis algunos de vosotros jugado, yo era de videoconsolas, ¿no? De aquellas, la PlayStation y demás. No sé si conocéis juegos de rol tipo Final Fantasy. Pues en aquellos videojuegos tenías un mapa mundi, ¿no? Y tú empezabas en una zona al juego y luego empezabas a expandirte por el resto del área. Entonces tenías que empezar a descubrir mundos. Pues en este caso es lo mismo. Yo estoy donde marca la chincheta y me resisto, digamos, a pasar el resto de mi vida sin moverme de esa zona. Es decir, sabiendo que hay tanto para ver y tanto por descubrir, el quedarme en esa zona solo, no sé, me cuesta de imaginar. Entonces, en primer lugar, sería eso, descubrir las maravillas naturales y arquitectónicas. Aquí tenéis, por ejemplo, la cascada Tiu Kelep en Indonesia. Eso, evidentemente, aquí también tenemos cascadas y todo lo que tú quieras, porque la gente que no le gusta mucho viajar siempre defiende eso, ¿no? Que en tu zona pues siempre puedes ver de todo un poco. Y es cierto que a base de viajar te das cuenta que en España tenemos de muchísimas cosas, pero al fin y al cabo hay cosas que si no te mueves no las vas a ver. Jorge, disculpa, ¿me oyes? Sí, sí, Vale. Bueno, aprovecho también para saludar a todos que he tenido algún problema técnico con el audio. Y Claudia te dice que también es captar el momento, ¿no? Que las nubes de la fotografía que habías enseñado antes, pues que no correcto. siempre las tienes. Hay que estar ahí y saber hacerlo, ¿verdad? Exacto, eso ahora lo hablaremos un poquito más para adelante, pero básicamente, como decía, la diferencia es esa, implica todo, implica el cálculo de qué luz vas a querer tener, e implica la búsqueda de la climatología, que evidentemente estando de viaje pues te la encuentras un poco, ¿no? No depende de ti, pero sí que intentas buscarlo, ves un día así que se va a quedar chulo y dices, pues ahora es el momento. Entonces, las diferencias básicamente son todas esas, el aprender esos detalles que no te los da el comprar una cámara mejor. Bueno, siguiendo con esto, ya hemos visto pues, paisajes naturales, tema urbano, pues pasa lo mismo, ¿no? Cada ciudad tiene sus propios monumentos. Aquí veis el Gate Tower, que es una torre de Osaka, que si os fijáis tiene como una autopista que pasa justo por el centro del edificio. Pues esas cosas curiosas o vas allí o no las ves, por mucho que aquí también tengamos torres altas y demás, ¿no? Esa es la diferencia o lo que te puede motivar a viajar, en mi caso por lo menos. Después también tienes el descubrir culturas asombrosas. Volviendo a Japón, pues aquí tenéis la típica geisha. Eso podéis ver mucha imitación, incluso podéis ver japonesas que se disfrazan para hacerse fotografías por allí por la ciudad, en los monumentos más típicos, pero son cosas que si no vais allí no las vais a ver. Y si las veis son imitación pura y dura. Esta en este caso es una geisha real. Después también yo soy una persona que me gusta bastante comer, entonces el probar los manjares, la comida tradicional de cada sitio es algo que me encanta. Eh, no es que fuese a probar de todo, ¿vale? Porque a mí el tema bichos y eso no tengo la mente tan abierta y no es algo que me seduzca, pero los platos así tradicionales, pues como puede ser este, vamos, entran sin problema y me gusta probarlos casi todos. Y es otra parte del viaje que también hay que disfrutar, porque en general todo eso lo que crea es una experiencia, ¿vale? Se trata de vivir experiencias. Luego, habría que definir un poco qué queremos decir cuando hablamos fotografía de viajes, ¿vale? Porque si te paras a pensar, lo lógico es decir que es cualquier foto tomada durante un viaje. Pero personas que viajan hay muchas. Sin embargo, fotógrafos de viajes tampoco hay tantos. ¿Dónde está la diferencia? Pues bueno, para mí habría que distinguir entre la foto hecha por un turista y la foto hecha por un fotógrafo de viajes. Mirar esta fotografía es la estación de Tokio, Tokyo Station, la central. Esta es una foto típica que haría una persona que está de vacaciones, ¿verdad? No tiene nada de malo no estoy queriendo meterme con este tipo de fotografía para nada, yo también la hago. También tomo fotografía de la gente que viene conmigo, mi mujer, en la mayoría de los casos.
y evidentemente la tienes para el recuerdo, pero no es una fotografía de viajes como tal, sería una foto turística, ¿no? Esta en este caso sí que está tomada para mostrar una parte de ese viaje, pues eso, de forma un poquito más mirada. Ahí hay una intención estética detrás, como puede ser, ahora veréis la diferencia entre esta fotografía y esta otra, ¿vale? Esto es el castillo de Matsumoto. Esto es lo que haría normalmente una persona que va a viajar allí, a Matsumoto, ¿vale? Va allí al parque, va a cualquier hora, va a visitar el castillo y realmente no se preocupa de qué luz hay ni nada de nada. Simplemente saca la foto para el recuerdo y punto. Jorge, Sí, disculpa que te interrumpa. dime, Mario. Eh, Ángeles tiene una pregunta interesante. Dice, en ¿Vale? tu libro diferencias entre turista y viajero, siendo este el que busca y planifica las fotos. Dice, pero ¿qué hacer cuando por las razones que sea viajas en viajes organizados? Ujú. Claro, ahí lo tienes muchísimo más complicado. Al final la planificación lo que trata es de conseguir el máximo dentro de tus posibilidades, ¿vale? Si tú vas a tu aire y te lo organizas todo y sabes en qué momento quieres estar en cada sitio, perfecto. Vas organizado y tienes que estar a X hora y no tienes otras narices que estar ahí, pues ya lo sabes. Simplemente no te queda otra y tienes que ver qué fotografía le vas a poder sacar punta y a qué otra, pues no, te va a salir una foto normal. Al final, magia no podemos hacer. Si en este caso, ¿vale? Estoy hablando de fotografía de paisajes, que es sobre todo lo mío. Ahí es importantísima la hora porque condiciona todo, ¿no? Condiciona la luz y la estética de la imagen. En otras fotografías, tipo street photography, incluso te puede venir bien el fotografiar a horas duras de luz y demás, si es lo que quieres transmitir, pero en tema de paisajes está mucho más restringido. Entonces, ya te digo, estando en viajes organizados, solo te queda saber a qué horas vas a estar por cada sitio, porque eso sí que te lo darán más o menos, o el recorrido diario, y entonces, en base a eso, mirar qué fotografías puedes hacer bien y cuáles pues te van a salir más normales, y ya está. Genial, muchas gracias por contestar. No hay de qué. A vosotros por preguntar. Entonces, nada, como comentaba, la diferencia entre ambas fotos viene a ser la finalidad y la intención con la que están hechas. Una cosa es tener un simple recuerdo, que está muy bien y es necesario, porque al final es tu vivencia, tu vida y tienes que tener recuerdos de ella. Y luego está, pues si quieres hacer una buena fotografía, tendrás que currártelo y no te servirá cualquier cosa, ¿no? Después también la diferencia entre una foto de un turista y de una de un fotógrafo de viajes es que al final lo que tiene que hacer el fotógrafo de viajes es documentar sobre el destino. Tiene que ser un fotógrafo multidisciplinar. No basta con que sea, en mi caso metiera más la fotografía de paisajes, natural y urbana, pero tienes que saber hacer tanto eso, que puede ser esta fotografía del castillo de Osaka, como tienes que hacer retratos. Este es un minero de la zona del volcán Ijen. Ahí la verdad es que son condiciones durísimas en las que trabajan, total por $4 al día me parece que era, y jugándose la vida con una esperanza de vida de 40 años solo. Así que imaginaros las condiciones en las que viven. Pues eso no te basta con hacer una fotografía de paisajes, ¿verdad? Eso tendrás que reflejarlo también en todo el global de tus fotografías. Jorge, te interrumpo. Sí, Estas fotografías como la anterior, en la que fotografías a personas, sí. ¿cuál es tu modus operandi? ¿Un teleobjetivo y haces un robado? ¿O un 35 milímetros, te ganas su Ujú. confianza, entablas conversación y cuando parece que no va a haber foto, ahí justo llegas y la tienes? Pues eso depende al final del caso, ¿no? Yo soy una persona muy tímida, entonces sí que es verdad que suelo tirar de los robados, pero también se puede dar el caso que te interese el entablar una conversación con la persona, al final si quieres que se suelte, porque hay personas que actúan muy bien frente a la cámara, este obrero le daba absolutamente igual, de hecho se paró a propósito para que le hiciera yo una foto. No recuerdo la focal con la que está hecha, pero creo que llevaba un 24-70 y estaba como a 2-3 metros de él, ¿no? Entonces hay gente que no le importa, entonces te da igual el hacer el robado también incluso sin que lo noten. Y en otros casos, pues si ves que ya la persona se ha tensado y demás, y ha cambiado esa pose, esa actitud que tú querías reflejar en la fotografía, pues tendrás que romper un poquito el hielo y una vez se le haya pasado ya esa
timidez o ese estar pendiente de la cámara, entonces es cuando ya puedes decirle, mira, ¿te importaría que te hiciese una foto? Tal cual estabas haciendo esto, estaba muy bien y puede quedar genial, ¿no? Entonces Esto depende un responde un poco. poco, perdona que te interrumpa, la pregunta que hacía Sí. Miguel, por dar voz a todos, que decía si pides permiso, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la primera fotografía, para asegurarla de alguna forma, pues con un teleobjetivo, ¿no? El robado, pero luego, a pesar de la timidez, hay que vencerla, hablar Ujú. conversación, ¿no? Que la gente no te vea como alguien, pues, que le vas a robar su alma con la fotografía, ¿no? Sí, No se sientan claro. intimidados y cuando ya hay esa confianza, ese vínculo, disparar. Siempre Ahí. que hablas con la gente, pues al final te llevas un poco más de recuerdo, ¿no? No solo la fotografía, sino el haber conocido a una persona un poquito más. Entonces, siempre cobra mucho más sentido, ya no de cara al que la vea, sino de cara a ti incluso, el poder recordar, pues mira, con esta persona estuve hablando de tal, de cual, con lo cual cobra muchísimo más sentido. Ahora, también, por ejemplo, en cuanto a lo que decías de asegurar primero la toma, eso es cierto, porque muchas veces, si tú estás haciendo una foto robada, la gente no sabe que le estás haciendo foto y entonces puedes llevarte ese momento sin que la persona se tense. Puede pasar justo lo contrario de lo que estaba comentando antes. Si no se ha dado cuenta, tú puedes disparar, llevarte esa fotografía y luego ya entablar conversación y lo que quieras, pero la fotografía, haciendo lo que estaba haciendo, te la llevas. A lo mejor, si tú coges, le cortas lo que está haciendo, pues ya él se puede poner más tenso a la hora de ver una cámara o lo que sea. Entonces depende un poco de la situación, pero esa primera foto para asegurar yo la veo más que correcta. Y además es lo que yo sí que suelo hacer. Genial. Bueno, siguiendo un poco, pues como os decía, esto es un retrato. Tenéis fauna. Esto es un cangrejito que nos abordó por la noche paseando en las Islas Gili. Pues también tienes que estar un poco preparado para ver lo que hay por allí, ¿no? Especialmente si es que hay una fauna autóctona más rara que nosotros aquí pues no tenemos a nuestro alrededor. Y luego, pues fotografía de street. Esto también fue, ¿ves? En este caso no pedí permiso ni nada, simplemente las vi andando y yo las quería coger de forma natural, con el cartelito japonés que había, todas mirando hacia la comida a la hora de comer. Entonces, quería reflejar justo eso. Si les pides permiso ya todo eso se corta, a lo mejor posan más a la cámara y ya no es lo mismo. Entonces, los fotógrafos street eso también seguro que lo saben y se lo encuentran más de una vez. Mira, Herman dice, mi problema es que no sé idiomas. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Supongo que con el lenguaje universal, ¿no? De los gestos y las miradas, Jorge, ¿cómo lo haces? Sí, sí, normalmente, a ver, inglés prácticamente casi todo el mundo sabe. Sí que es cierto que en el viaje a Japón, por ejemplo, fuimos a zonas así rurales del interior y ahí o hablaba japonés o poco más, ¿no? Entonces, sí, al final la gente tampoco es tonta. Si le enseñas una cámara, le muestras una sonrisa y demás, saben lo que quieres y si lo muestras de forma apacible y tal, tampoco te van a poner mucha más pega. Y si te la ponen, pues nada, tampoco importa tanto, ¿no? Es una fotografía, es nuestro viaje, al fin y al cabo seguimos adelante y ya está. Tampoco vamos a pelearnos por una foto. Así Gracias. que, no ¿de qué? Así que nada, realmente durante el viaje pues puedes hacer un poco de todo y ese es el objetivo bueno, lo que tienes que intentar reflejar. Tiene que ser una radiografía completa del país. No solo son paisajes, sino al final es pues todo. Como hemos visto, comida, es la gente, es la fauna que haya y lo demás. Y en cuanto a viajar, no tiene por qué ser viajar a otro país. Nosotros podemos coger también e irnos pues aquí como a Segovia, ¿vale? Lo que se trata al final es salir un poco de tu zona habitual, de tu zona más cercana a la que no te implique, pues yo qué sé, bueno, que te implique coger el coche, conducir varias horas y tal, y que no estés acostumbrado a ir, ¿no? Se trata de eso, de salir de tu zona de confort. Te interrumpo nuevamente porque Claro. Juan José, que puede suponer salir de la zona de confort, su pregunta es, si uno quiere ir ligero con una focal fija para todo, ¿no? ¿Cuál sería Ujú, el objetivo ideal? Vamos a obviar el todoterreno 18-200, una ujú. focal fija, viajes, complicado, ¿verdad? Sí, es complicadísimo, sobre todo, bueno, ahora luego hablaremos también de focales, pero eso es tan personal como la cámara en sí, ¿no? Al final lo que tú te encuentres cómodo y el tipo de fotografía que a ti más te tire. Yo, por ejemplo, sé que hay mucha gente amante de los 50 milímetros, que son muy clásicos, y eso, pues quizá para fotografía de retrato o de street va muy bien, pero en mi caso
ya te digo yo que volvería con fotos muy distintas a las que tengo y no serían fotos que serían las que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces, eso es complicadísimo. No hay una respuesta exacta a esa pregunta. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor con un 24 milímetros me podría apañar a viajar o con un 20, pero ya te digo, y depende también del tipo de viaje, de a qué destino vayas, ¿no? Porque en cada sitio tienes más para fotografiar unas cosas que otras. Si salimos de fijos y nos vamos a objetivos zoom, yo sí que podría decir que, por ejemplo, con un 24-70 podría hacer un viaje perfectamente el 90 y pico por ciento de mis fotos. Pero eso ya, lo que te digo, depende de cada uno. Seguimos pues. Sí, señor, Eh, adelante. Al final de todo esto, lo que te das cuenta es que lo más para hacer fotografías buenas de viaje, evidentemente, cuanto más conocimiento tengas y más entrenado tengas el ojo, más hayas practicado y demás, pues más fácil lo vas a tener, ¿no? El llegar y el decir, pues mira, desde aquí puedo hacer una buena foto y tal, eso es evidente. Pero si apartamos un poquito eso, porque no toda la gente que estará escuchando el webinar pues, tendrá mucha práctica y quizás hay alguien que esté empezando, ¿no? Y decirles que realmente que no se asusten, porque al final yo, como les decía, no vengo de una familia de fotógrafos, yo he aprendido desde cero y bastante recientemente. Empecé de forma, digamos, tardía y que al final en lo que te tienes que basar y fijar y lo que más importancia tiene es la luz. Eso los fotógrafos que sí que tengan práctica lo sabrán, pero es algo que quizás cuando viajas se descuida más, ¿no? Aunque tú aquí sepas que para hacer un buen retrato tienes que hacer una foto con tal luz o cual, la hora dorada, no sé qué, cuando viajas ya todo eso como que te lo dejas de lado, te pones a viajar como un turista, como he dicho antes, y haces la foto pues cuando te va viniendo. Pero realmente, si haces una buena planificación y sabes qué luz quieres tener en tu fotografía, ahí sí que vas a tener una buena foto. Y la particularidad de los fotógrafos que viajamos, a no ser que te dediques en exclusiva a ello o tengas un año sabático, que tengas muchísimo tiempo para viajar, el tema está en que tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones. En mi caso, por ejemplo, cada vez que salgo son 2, 3 semanas y son mis propias vacaciones, con lo cual ahí se vuelve todavía más importante la planificación. Jorge, te voy a Sí. interrumpir porque esto que dices de que cuando sales a viajar 2, 3 semanas son tus propios viajes, no sé si a ti te pasa, yo distingo cuando salgo a hacer fotos y cuando salgo a hacer otra cosa. Es decir, si Ujú. voy con la familia, intento es que ni me llevo la cámara o hago fotos con el iPhone. Pero cuando voy a hacer fotos, voy a hacer fotos. Es decir, no sé si en tu caso eres capaz de compatibilizar familia y fotos, o hay veces que dejas la cámara a un lado y estás con la familia, y hay veces que dices, bueno, esto es un viaje fotográfico, y cuando es fotográfico, es fotográfico. Yo cuando voy a Islandia voy a hacer fotos, no hago otra cosa, ¿no? Pues, ¿cómo es tu Correcto. caso? Yo en mi caso, siempre que salgo de viaje, sea cual sea el viaje, trato de hacer fotografías, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, lo planifico. Es decir, yo no estoy todo el día con la cámara colgada al cuello intentando hacer fotos, ¿vale? Porque si no, nadie querría ir contigo ya y te mandarían a tomar por saco, hablando mal. Normalmente cuando hago viajes de este tipo, suelo ir con mi mujer y pues la pobre la verdad es que tiene mucha paciencia y sabe que a mí me gusta y entonces digamos que lo entiende, pero de todas formas tampoco es algo de lo que puedas abusar, ¿no? Yo, como digo, planifico las fotografías para hacer las fotos que más quiero, o sea, las más importantes para mí, trato de asegurarlas. Como en mi caso, siendo fotografía de paisajes, pues las dejo al amanecer y al atardecer. Y el resto del día intento hacer, pues, sí, haces fotos, porque no dejas de hacer fotos, pero ya son menos tranquilas, ya conforme va saliendo sobre la marcha. De esa forma haces un turisteo normal. Visitas museos, vas a probar cosas, tomas cervezas, lo pasas bien y ya está. Simplemente es no abusar, una de cal y una de arena y ya está. Y si viajas con más gente y eso, hay cosas que ellos quieren hacer que a ti no te gustan, pues al final se trata de ceder un poco. Y donde más puedes sacar provecho es en los amaneceres, porque en mi caso mi mujer muchas veces me acompaña, pero si vas en grupo, la gente sí que es verdad que suele ser un poco más mansa a la hora de levantarse, les gusta levantarse más tarde, entonces
Yo, por ejemplo, la foto que os he enseñado de Matsumoto, me levanté ese día a las 4 y algo, me parece que fue, de la mañana, para ir a fotografiar el amanecer. Ya luego, cuando volví al hotel, pues mi mujer se levantó y nos fuimos a desayunar juntos. Así no molestas a nadie y te llevas tu fotografía. Muy bien, muy bien. Mira, dices del amanecer, tenemos una pregunta de Daniel Arregui que dice, ¿utilizas filtros en la fotografía de viajes? Me supongo que cuanto menos, el polarizador será indispensable, ¿no? Sí, suelo utilizar tanto polarizador como de vez en cuando algún filtro ND. Sobre todo porque al final se trata de un recurso que tienes a tu mano para distinguir esa fotografía que puede haber hecho un turista en cualquier momento a una foto con algo especial, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo hace poco escuché en un foro, bueno, estuve leyendo en un foro y contaba un forero de que se había pegado un pateo increíble para hacer fotografías al amanecer en un lago, creo que era en la zona de Ordesa o así, y que cuando estaba arriba con su trípode colocadito, demás, los filtros, la cámara puesta, larga exposición, ya sabéis, no os voy a contar nada nuevo, cuando estaba metiéndose todo ese curro, llegó un chico con su pareja y dijo, mira, verás, no sé qué, se puso ahí al lado del otro, sacó su móvil, hizo una foto y le dijo a la novia, mira, la misma foto sin tanta historia. ¿Qué quieres que te diga? La misma, ya te digo yo que seguro que no. Que tú cojas la cámara y puedas hacer el mismo encuadre si te pones a la misma altura, lo que tú quieras, vale. Pero el aplicar esos filtros, alargar la exposición, es lo que te va a distinguir de forma facilísima frente a una foto cualquiera, ¿no? Y sobre todo si no estás yendo a una hora especial de luz, sino que estás haciendo una fotografía a una hora cualquiera, ¿no? Exacto. Mira, Claudia dice, conocer bien la composición supongo que no es llegar y empezar a hacer la foto. Conocer primero desde qué ángulo se vería mejor un castillo, etcétera. Lo que se llama prospección inicial. Exacto. Esa sería, ahora veremos los pasos de la planificación, pero todo al fin y al cabo comienza por ahí, ¿no? El tener un poco estudiado lo que vas a ver y no se trata de ametrallar encuadres que hayas podido ver, que también, si al final es el que te gusta, yo, ahora lo veremos, pues yo no tengo inconveniente, la hago y ya está, pero se trata también de ver pues un poco los ángulos y qué otras cosas puedes hacer allí. De todas formas, eso sí que es algo que hasta que no llegas y empiezas a darle una vueltecita, pues quizás no es tan fácil de ver. Pero al final se trata de planificar lo que quieres ver y más o menos qué fotografía puedes hacer. ¿Alguna Gracias. pregunta más, Mario? Bueno, pues de momento no. Rafa Marfil apunta que él sale a hacer fotos al amanecer y su mujer se queda durmiendo. Claro. Simplemente eso. Esa es la mejor solución porque no molestas a nadie. El atardecer sí que es normalmente más fastidiado porque son horas de que te apetece quizás tomar algo o depende del sitio donde estés y la época, pues quizás sea la hora de cenar. Entonces sí que es más complicado, pero bueno, al final se trata de llegar a ese compromiso, ¿no? Ahora hacemos la foto, que es media horita, si la tienes bien preparada, una hora lo sumo, y de ahí ya te vas y haces una marcha normal. Para todo eso, pues ahora veremos la planificación en qué consiste, ¿no? Lo que os decía, al final no hace falta ser un genio, pero podemos hacerlo genial. Si sabemos que lo importante es la luz, al igual que lo sería aquí cuando estamos fotografiando, y hacemos una buena planificación, lo podemos hacer de forma estupenda. La ventaja de planificar, en primer lugar, sería, pues eso, conseguir las mejores fotos posibles. Como ya hemos visto, mi tema son los paisajes, pues ya sabes que al amanecer y al atardecer tienes la mejor luz, mucho más color y tienes más juego a la hora de hacer las fotos. Pero planificar no solo significa el conseguir las mejores fotos, sino que también te permite optimizar el viaje en sí, ahorrar tiempo y dinero. ¿Y cómo consigues eso? Pues si tú ya sabes todo lo que tienes que visitar, lo colocas en un mapa, como ahora luego veremos, entonces sabes dónde debes de ir, seguir un orden lógico sin que te vaya tocando dar saltos de adelante y atrás. Entonces te evita el coger trenes de más, por ejemplo, y eso ya es un ahorro de tiempo y dinero, desplazamientos y todo eso, ¿no? No agobiar a tus acompañantes, como os decía. Si tú ya tienes preparado lo que quieres hacer, es llegar, disparar, a lo sumo estás una hora, pero si es una foto muy especial, y te vas.
Ya no tienes que estar pues esperando a ver cuándo se pone el sol, a qué hora pasa esto, a qué hora pasa aquello. No, todo eso lo tienes que tener ya claro desde casa. Y entonces ya es ese tiempo que no pierdes allí. No cargar con más peso del necesario. Por lo que decía Juan José, ¿no? Sí. De qué equipo llevarse. Yo, Mira, por Herman, ejemplo, sí, perdóname, a propósito de esto que estás comentando ahora, pregunta si llevas filtros redondos o cuadrados. yo No, perdón, lo tengo... pregunta Juan José. Ah, vale. Nada, yo tengo un polarizador circular, ¿vale? De los que puedes enroscar tal cual. Para el 24-70 es el único al que le vale. Es la focal que más utilizo y de vez en cuando pues puedo salir solo con esa focal y con el polarizador. Y ya cuando tengo que empezar a jugar con filtros ND y demás para poder moverlos con más rapidez, tengo unos filtros cuadrados, tanto ND como polarizador también, para ese paquete de filtros. Ok, perfecto. Claudia dice que si utilizas alguna aplicación como Photopills. Sí, Photopills es la que utilizo, es la que llevo en el móvil y la que utilizo cuando estoy de viaje. Y para planificar las fotografías desde casa también utilizo The Photographers Ephemeris, que es una página web que es gratuita. La aplicación de móvil también es de pago, pero esa no la utilizo. En cambio, a la hora de planificar sentado en el ordenador, pues me es más cómodo verlo en grande y poder utilizar búsqueda y eso de forma cómoda. Entonces, esa web también la utilizo y la aconsejo. Vale. Una cosa, porque Javier de la Torre ahora pregunta de qué fuentes obtienes los encuadres. Entiendo que, por ejemplo, Photopills puedes utilizarlo pues, para saber desde dónde va a estar el sol, cómo incide, etcétera. Pero a lo mejor la pregunta de Javier va más enfocada no al momento de luz, sino a las Ujú. localizaciones, distintos encuadres, composiciones, etcétera. Correcto. Ahora veremos las fases de planificación, pero en una de ellas de lo que se trata es de, bueno, de hecho es en la primera, de buscar información sobre el destino al que vamos a ir, ¿no? Entonces tienes por un lado lo que es información genérica del viaje y por otro que ya sería centrarse en las fotos en sí que quieres hacer. Una vez sabes los monumentos que quieres visitar y demás, esa información de qué fotos puedes hacer para hacerte una idea más que nada las puedes sacar de redes sociales fotográficas como puede ser Flickr, 500 píxeles y pues alguna más que se te ocurra. Instagram también puedes utilizar búsquedas y ver más o menos qué fotografías hay de ese sitio. Te darás cuenta siempre que hay fotografías que se repiten porque es el encuadre más típico y luego puedes encontrar algunas un poco más originales y demás. Entonces te puede servir para hacerte una idea de lo que hay por allí. Como decía antes también, puedes haciendo una buena planificación, pues intentar localizar otros puntos y sobre todo si una vez allí vas con tiempo, puedes dar un rodeo, que es lo recomendable, y ver otros puntos, otros ángulos y demás interesantes. Pero si ves que de un sitio siempre hay un mismo encuadre, no quiere decir que no se pueda hacer otra cosa, porque seguramente se podrá, pero a lo mejor no es tan fácil, ¿no? A lo mejor Mira, porque está tapado, o porque hay una valla o lo que sea. hablando de cosas que no son fáciles, César dice, planificar es importante, pero quiero destacar la otra planificación. Por ejemplo, toma con trípode, polarizador, ND de 6 pasos, focus stacking de 2 tomas más bracketing de 2 tomas, faro de San Vicente de Cantabria, por decir algo, ¿no? Ajá. ¿Cómo haces esa planificación? Toda esa planificación realmente, a ver, en cuanto a si voy a utilizar trípode, filtros y demás, eso sí que lo tengo mirado, porque yo ya me imagino la fotografía en mi cabeza, pero sobre si hago focus stacking y demás, o lo tengo muy claro que va a ser necesario porque quiero sacar un primer plano muy cercano y el motivo principal está muy lejos, o realmente eso lo hago allí en el campo, porque eso sí que no tiene más. Lo que más importancia tiene es saber qué equipo vas a necesitar para llevarte ese día y a qué hora vas a tener que estar allí para hacer la fotografía, ¿no? Una vez allí ya, el resto tampoco es que lo lleve tan milimétrico de casa, sino que me voy adaptando porque también incluso te tienes que adaptar a la climatología, ¿no? A cómo te salga ese día. Mira, hay otra pregunta que te dice Miguel. Eh, ¿Te da cosa repetir una foto tal como la has visto ya antes en Internet? Si me da a mí, Sí, a vale. ti. Yo ya te digo, no tengo inconveniente si es la foto que yo quiero. O sea, yo desde casa, si es el ángulo que he visto, me ha encantado y quiero llevarme esa fotografía, yo no tengo ningún problema en hacer
mi propia fotografía, porque al final tu foto es tu versión. Tu foto implica que es la foto que has podido tomar el día que has ido y no otro, que sería el que fue la otra persona de la que has visto la foto, ¿no? Implica qué condiciones climatológicas había en ese día, implica también las decisiones que tú tomes en cuanto a focal, en cuanto al uso de filtros, trípode y demás, y implica también posteriormente el proceso de edición, que al final es personal de cada uno tiene su estilo y le puede dar su propia visión al asunto, ¿no? Entonces, yo no tengo inconveniente en llevarme mi propia fotografía. Ahora bien, eso no quiere decir que siempre vayas con la idea de tener que, no vamos a llamar plagiar, pero sí ametrallar pues la fotografía que tú ya has visto, ¿no? No tienes por qué hacerla exactamente igual, sino que yo también, a pesar de llevar planificación, tienes que ser flexible. Igual llegas a un sitio pensando que el encuadre perfecto era ese y igual, pues por circunstancias te toca cambiarlo, como que te hayan metido obras delante o lo que sea, o simplemente que has visto otro y te gusta, ¿no? Te gusta más. Entonces, pues cambias y punto, tampoco tiene más. Hay que adaptarse, eso es importante en viajes. Gracias, Jorge. No hay de qué. Entonces, como comentaba, una de las ventajas de planificar es precisamente esa, ¿no? El no cargar con más peso del necesario. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando fui a Japón, me parece que me llevé los 3 zooms. Los 3 son 2.8 y un objetivo fijo, pues para cuando quería salir más ligero y hacer algo así más de andar por casa, ¿no? Pero al final lo que te permite la planificación es precisamente eso, el llevarte, si quieres un arsenal, porque sabes perfectamente que si te lo puedes dejar en el hotel y luego coger solo, exclusivamente el que vayas a utilizar ese día, pues perfecto, ¿no? Porque al final no llevas todo ese peso extra que se acaba quedando en el hotel, no lo llevas encima. Al final el peso que molesta en viajes es el que tienes que llevar encima. Con lo cual, no es lo mismo un viaje que puedas hacer muy cómodo, tema, pues como decía, de hoteles, ¿no? El tener un campamento base y dejar allí tus cosas, ir moviéndote por la ciudad cada día, o ir de mochilero, que siempre vas a ir con todo encima. Entonces, planificarte todo eso también es importante. Muy bien. Bueno, aquí vamos a lo que ha comentado Javier, ¿no? Antes, las fases de la planificación. En primer lugar, sería averiguar los puntos de interés que hay en el destino al que vamos a ir. Para ello tenemos un montón de fuentes, como pueden ser, pues, para empezar, páginas de agencias de viaje, ¿no? Eso es lo más fácil. Lo que te va a dar es una información de los sitios más típicos que hay para visitar, de qué rutas se suelen utilizar. De esa forma ya tienes un orden, digamos, un poco lógico de qué sitios vas a ir visitando, ¿no? Eso no quiere decir ni que tengas que hacerlo por agencia ni que tengas que hacerlo exactamente como ellos. Simplemente es una primera aproximación para ver lo que hay en ese destino. A raíz de ahí ya puedes profundizar más en webs como TripAdvisor, Minube o meterte en foros. Yo recomiendo el de los viajeros porque hay un montón de información de gente que viaja y puedes ver qué rutas han hecho cada uno, qué es lo que recomiendan, qué es lo que no les ha gustado, lo que les ha defraudado. Entonces, cada persona es un mundo, ¿no? Y no te tienes que quedar tampoco con una opinión, pero sí que puedes ir recabando datos, ¿no? Ir viendo localizaciones, cosas para ver, buscar más información sobre ellas y ver si a ti te interesa o no, depende de tus gustos. Jorge, ¿podría recomendar algún foro de viajeros en particular, por favor? Sí, sí, el que comentaba, el foro Los Viajeros, se llama así, losviajeros.com me parece que es. Si lo buscáis en Google saldrá enseguida porque es muy conocido. Y Genial. ahí Mira, hay se van información. acumulando las preguntas. ¿Vale? Te Dime. voy haciendo alguna, ¿vale? Juan Cor dice, ¿cómo haces para dejar los objetivos en el hotel? ¿Los guardas en la caja fuerte o arriesgas? Si tiene caja fuerte, es gratuita de utilizar, pues vale la pena, ¿no? Meterlo ahí si te cabe, porque también depende del equipo que estés intentando dejar. Normalmente yo, la verdad es que me fío, nunca he tenido ningún problema y he estado en países menos desarrollados, que puedes decir, quizás por la necesidad que puedan sufrir, pues tengas más riesgo de que te roben, pero nada de eso. La verdad es que siempre he estado bien. Y si veo que es algún sitio muy, muy chungo, pues ya entonces te valoras llevártelo, ¿no? Al final es sentido común todo. Sí, señor. Jesús dice, ¿aprovechas el viaje para comprar material? Lo he intentado muchas veces, pero yo es que soy de comprar cosas de segunda mano. Siempre me ha ido bien y no he tenido problemas.
y la verdad es que nunca me ha llegado a compensar. Estuve mirándolo en Tokio porque hay empresas, hay tiendas que son especializadas de segunda mano, pero de aquellas cuando fui el tipo de cambio tampoco estaba muy bien para nosotros y no me salía a cuenta. Entonces ahí tampoco compré. Y después sí que he estado viendo, por ejemplo, cuando fui a Indonesia o a países árabes y demás, y nunca he llegado a ver un precio que diga es interesante. Incluso estuve en Myanmar, que allí la gente es bastante más pobre. Creo que es el país más pobre en el que he estado yo, ¿no? Y no, los precios son los de aquí. Entonces, no sé, realmente nunca me he encontrado con un sitio interesante para comprar. Quizás si fuese a Hong Kong o algo así, igual hay alguna tienda bien, pero bueno, tienes que pensar también el tema de la garantía, ¿no? Daniela Rey, cuando tienes algo planificado y sabes qué tomas quieres hacer y cuáles son tus propósitos, todo es más fácil. El problema es que cuando vas de viaje a un viaje organizado, con agencia, pues dice, yo llevo objetivos diversos y todo tipo de material que al final tal vez no lo utilizo, pero Ujú. siempre lo llevas por si acaso. Te puedes encontrar, por ejemplo, un paisaje y también fauna, con lo que necesitas llevar varios objetivos para poder realizar las diferentes tomas. Sí, eso es cierto. Como comentaba, al final se trata de saber un poco, porque ahí digamos que por mucho que planifiques tú, la planificación realmente la llevan ellos, ¿no? Ellos te han hecho la ruta, tienen el horario y tú tienes que seguirles a pies juntillas. No sé qué flexibilidad te darán ellos a la hora de dejarte suelta para hacer fotos un ratito, ¿no? A lo mejor os dejan un tiempo libre, que hay gente que aprovecha para tomarse un café o lo que sea, y quizás puedas hacer fotos en ese rato. No lo sé, pero realmente si es muy rígido el plan que ellos te han marcado, pues al final es eso, ¿no? Quizás te convenga más, si no quieres ir muy, muy cargada y que no te dé pereza hacer fotos, pues con un tele, aunque sea de menos calidad, con un tele, perdón, con un zoom todoterreno y ya está, ¿no? Al final vas a hacer tus fotos y cuando puedas. Realmente no tienes mucha más opción. Gracias. Virginia apunta a una cuenta en Twitter que se llama Me quiero ir ahí, pues para seguir consejos de viajeros, etcétera. Muy bien. Daniel Arregui dice, ¿existe algún tipo de seguro para poder asegurar tu equipo, sobre todo cuando te vas de viaje? Yo no lo tengo asegurado. Sí que sé que Antonio Prado, por ejemplo, él sí que tiene un seguro de, ya no de viaje, sino de equipo, y se le rompió, creo que fue el 1424, ¿verdad? Se lo repusieron o por lo menos respondieron, con lo cual sí que hay algo así. Yo no tengo nada. En tema de viajes sí que suelo pagar con tarjetas de crédito que me cubren ciertas cosas del viaje, como retrasos en vuelo, pérdida de maletas y demás. Dios no quiera, defunciones, cosas así también te hacen la repatriación del cuerpo y eso, pero no en cuanto al equipo en sí. Ok, Vale, pues sigamos, si no hay más preguntas. venga. En cuanto a equipo fotográfico, que ya hemos comentado un poquito por encima, pero básicamente se resume a eso, que no existe un equipo fotográfico perfecto para viajes. Cada uno tiene el suyo, según sus preferencias, según el viaje que vaya a hacer y demás. Sí que es cierto que cuanta más calidad, al final, más peso te va a exigir llevar encima. Y lo ideal es buscar un poco el equilibrio. Si hay gente que no va a disparar a muchísimo ISO, ni pretende, ni tiene grandes pretensiones con sus fotografías, o quizás ni siquiera las vaya a imprimir a gran formato, pues oye, camaritas más pequeñas les pueden servir perfectamente. Al final lo que tienes que cuidar es la luz sobre todo, ¿no? Mejor equipo es igual a mejor calidad de imagen y igual a mejor foto. Pues no. Sí que significa mejor calidad de imagen, pero como ya hemos visto antes, no implica que la foto sea buena. Eso lo cuidas tú con tu planificación. Y sobre todo tenemos que elegir con cabeza, por lo que hemos dicho también, de no cargar con más peso del necesario y demás. Hecha la planificación, todo esto ya lo sabemos y habremos cuidado de coger el equipo que realmente necesitamos, ¿no? Después, en cuanto a consejos para la hora de tomar las fotos, la primera recomendación que haría yo, sobre todo si vas a cambiar de país, y ya no de país, sino de cultura, sería que no te dejases llevar por lo exótico. Es una cosa facilísima llegar y ponerte a disparar a lo primero que ves, a un cartel, a lo que sea, incluso a una papelera, porque te resulta rara, que no son exactamente igual que las de aquí, ¿no?
Y eso al final, cuando estás ya unos días de viaje, dices, revisas las primeras fotos y dices, pero ¿para qué hice yo esto, no? Y al final es eso. Si estás haciendo fotos de cosas que al principio te parecen raras, pero cuando convives con ellas, unos días ya pierden esa magia y no son fotos que luego vayas a querer tener. En este caso, pues bueno, es una fotografía que mejor o peor, pero el primer guardia que ves, un país asiático, no sé dónde será, pues se la sacan, pero sin mirar la composición, sin mirar mucha más cosa, ¿no? Con sus piernas cortadas, todo el rollo. Bueno, te puede haber parecido exótico el guardia, pero es una foto que no pasa de ahí. Sin embargo, si tú te lo tomas como una fotografía tal cual se la harías a una persona de aquí, pues ya la cosa cambia, ¿no? Cuidas un poco. En este caso es un taller artesano esto era en Java, de marionetas. Y ahí pues coges al hombre trabajando, pidiéndole permiso, como decíamos antes, y en plena faena, pues ya es otra cosa, ¿no? Después, otra recomendación que yo suelo hacer es que se salga de las zonas más turísticas. Está claro, y sobre todo como comentaba Daniela, si vas en un viaje guiado, normalmente sueles visitar lo más turístico. Pero si vas tú por tu cuenta, pues aparte de visitar cosas como pueden ser los templos y monumentos más conocidos de la ciudad, pues también hay otros rincones de la propia ciudad que si te sales de las grandes avenidas y eso, pues te las vas a encontrar, van a ser mucho más autóctonas, más, ¿cómo diría?, auténticas, que no son las típicas que están preparadas para turista, ¿no? También sucede si Jorge, te vas, sí, vuelvo a interrumpirte con otra pregunta de Juan José, que dice si llevas algún tipo de flash, luz continua para iluminar o simplemente usas sitios altos, buscas sitios con buena luz. sí, yo en mi caso no utilizo flash. Me parece que solo me lo he llevado a un viaje y no lo utilicé, porque ya te digo que tampoco soy mucho de retratos. Retratos voy haciendo los que voy haciendo, pero las fotos que más me gusta llevarme son las de paisaje. Entonces es un accesorio que para mí implica añadir peso para las pocas veces que voy a utilizarlo. Sí que es cierto que si me lo llevase, los retratos tendrían otra magnitud, ¿no? Y al final, las personas que estén acostumbradas a trabajar con flash y les gusta más el retrato, pues evidentemente deberían de planteárselo, ¿no? Aunque sea un flash no de los mejores y más grandes, pero un poco más chiquitín, pues podría serle útil. Ok, gracias. De nada. Entonces, como os iba diciendo, aparte de el saltarte esas grandes avenidas y esos lugares típicos, también implica el no visitar las ciudades típicas, sino como en este caso, moverte hacia el interior del país, de Japón. Nos fuimos a hacer una ruta que se llama Nakasendo. Tampoco es que sea desconocida, porque sí que recibe turismo, se ha puesto un poco de moda últimamente y es muy interesante, pero no tiene nada que ver con una gran ciudad, ¿no? Entonces, pues recomiendo eso, el averiguar qué sitios hay así un pelín menos conocidos y el ponerte a visitarlos, porque vale la pena. Aquí tenéis el típico caso, Yosemite, o como se pronuncie. Esta es la típica vista de la foto que hizo Ansel Adams en su día. Podéis ver la montaña del Capitán al fondo y demás. Evidentemente esa fotografía está más que hecha, pero no sé, a mí por lo menos me gusta llevarme la mía propia y no te vas a quedar solo con eso, sino que además pues vas a profundizar en todos los recorridos que hay, ¿no? Por el bosque y te vas a meter y seguro que encuentras pues zonas chulas, rinconcillos que valgan la pena como este. Que sí, que no demuestran que estés en Yosemite, pues puede ser, pero bueno, al final es una fotografía que a mí me gusta y al que tiene que gustarles a que la hace, ¿no? Seguro que encontráis rincones que os pueden gustar fuera de lo típico. Luego también recomendaría que se investigase sobre la historia y la cultura de los sitios que se van a visitar, ¿vale? Aquí tenéis un templo, el templo de Borobudur, en Indonesia, en Java, exactamente. Este templo tiene muchísima historia. Tú si ves la foto te puede parecer más o menos chula, pero una vez que conoces la historia, el estar visitándolo por allí te sorprende todavía mucho más. Y es que resulta que este templo tiene unas dimensiones enormes,
aquí no se aprecian, pero si lo vieseis en conjunto es enorme. Y se construyó, pues cuando se construyó, era el templo de peregrinación más importante del budismo que había en su día y recibía millones de visitas al año. Eso con el tiempo, creo que fueron los musulmanes los que invadieron Indonesia, con lo cual hicieron una reconversión, pues como solía ser, ¿no? Y prohibieron el uso del templo, cayó en desuso y debido a la vegetación de la zona y a las cenizas que caían del volcán que veis ahí al fondo, se acabó cubriendo completo. Y te estoy hablando que son decenas de metros de altura. El caso es que después colonos holandeses y ingleses fueron por allí a hacer prospección de terreno a ver si encontraban cosas, empezaron a escarbar y empezaron a sacar esto. Se tiraron, no me acuerdo cuánto tiempo, pero muchos meses para conseguir desenterrarlo entero y de ahí salió esta maravilla, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, ha vuelto a ser un centro muy, muy importante para los budistas. Visitar esto sin saber toda la historia, pues puede resultar un templo más, aunque esté muy chulo y sea muy grande y muy eso, pero no sé, el pasear por allí por sus piedras, sabiendo la historia que lleva encima, es como mucho mejor, ¿no? Más completo. Genial. Y luego está la típica pregunta de si hacemos fotos de postal, que ya me la habéis preguntado. Puedes ir aquí, en este caso, a Horseshoe Bend, en Estados Unidos, y puedes decir, ¿la hago? ¿No la hago? Al fin y al cabo, esta fotografía es la típica, la que tiene todo el mundo. Está más que vista, pero es la tuya. Yo, bajo mi punto de vista, si he ido a visitar ese sitio, la fotografía que me ha hecho ir a visitarlo es precisamente esta vista, ¿no? Y me niego a irme sin esa fotografía. En este caso, pues lo mismo. Una Tenemos... pregunta, Jorge, sí, que para que no se te acumulen mucha, disculpa que te vuelva a sí, interrumpir. sí, no, tranquilo. Hernán dice si utilizas edición, retoque en tus fotos y si es así, ¿qué programa? ¿Vale? Y por otro lado, Daniel pregunta, ¿qué trípode le aconsejas para llevar actualmente a un viaje? Tiene un Benro y el de carbono es demasiado armatoste y el otro que tengo ya no le da muchas garantías. Así que quiere comprar Ujú. uno de viaje, a ver qué le puedes decir. Retoque Vale. y qué programas y trípode. Perfecto. Pues sí, retoque sí que utilizo en mis fotografías. Yo pienso que es uno de los apartados más, como ya he explicado antes, que te permite distinguir tu foto de la de las demás, es darle tu toque personal conforme a ti te gusta o conforme has sentido que ese sitio o lo que ese sitio te transmitía en el momento de visitarlo, ¿no? Entonces, yo sí que utilizo, sí que hago retoque, entendiendo retoque, pues como dejar bonita la fotografía sin hacer montajes, ¿no? Montajes, yo creo que puedo contar con los dedos de una mano los que haya podido hacer y siempre lo aviso porque tampoco quiero que la gente se cree falsas expectativas, pero no, hago un retoque más normal, por zonas, lo que quieras, con unos pocos filtros. Yo paso primero por por Lightroom, hago un revelado básico. Muchas veces la fotografía incluso se podría quedar terminada ya ahí, pero luego me la suelo llevar a Photoshop para hacerle algunos ajustes más que cada vez se van reduciendo más y lo que sí que suelo hacer es aplicarle algún filtro de Luminar. Con eso el retoque está terminado. Tampoco se trata de hacer grandes virguerías, sino simplemente de exprimir la fotografía que ya tienes, ¿no? Yo pienso que te cuesta mucho tiempo de hacer, mucho esfuerzo, el levantarte temprano, cargar con peso, planificar todo ese tiempo que has pasado, ¿no? Para llegar allí, para llegar a casa, perdón, y dejarla tal cual está. Sí, si has utilizado ya filtros y has utilizado balances de blancos como a ti te gustan y eso, pues la foto realmente está medio terminada. Pero el darle ese punch final, yo creo que para mí es necesario. Entiendo que para otras personas no, pero para mí sí. En mis fotografías sí que lo hago, siempre y cuando veo que sea una foto que se le pueda sacar punta. Si es una foto mala, directamente se descarta. La otra pregunta era sobre Sobre el trípodes, trípode. ¿verdad? Vale, yo tengo un trípode que es muy pesado, que es el famoso Manfrotto 055 X Pro, que es muy antiguo, cuesta 100 euretes de segunda mano, pero es súper pesado. Entonces, yo salvo que sea un viaje en el que sé que necesito una estabilidad extrema,
no es un trípode que me lleve porque eso, es muy pesado, es de aluminio también, no es la versión de carbono. Y el trípode más la rótula, pues creo que estás por los 3 kilos o un poco más. Entonces, llevar eso encima todo el día es mucho peso. Tengo otro segundo trípode, que es el que sí que suelo utilizar cuando viajo. Te diré, la marca es Horus Venue, que en su día pues tenía buena relación calidad-precio, se podía conseguir por eBay, de Corea me parece que es. Y lo tengo ya desde hace 4 o 5 años, me ha ido bastante bien porque es muy ligero, creo que tiene 4 patas, perdona, no patas, sino 4 extensiones de pata, ¿no? Con lo cual plegado ocupa muy poco. Se puede plegar sobre sí mismo, la rótula se queda dentro, entre medias, y tiene columna central por si necesitas alargar un pelín más, aunque ya sabes que eso implica pues perder un poco de estabilidad, ¿no? El trípode no me ha dado malos resultados. Ahora últimamente se le soltaban las gomas de los pies, o sea, las gomas de al final, se lo he pegado con un poquito de superglue y ya está. Por lo demás, funciona bien sabiendo que no es un trípode ideal pues, para llevarte a un sitio donde sabes que vas a sufrir mucho de viento o no sé, tampoco te vas a meter dentro del mar a hacer fotos con él porque es de aluminio, pero tampoco creo que resista mucho la corrosión. Al final es un trípode baratito y tiene sus limitaciones, ¿no? No te sé decir, no te puedo recomendar otros trípodes. El que sí que estuvo hablando sobre trípodes recientemente fue Iván Ferrero. Tiene un vídeo bastante interesante en YouTube y creo que esos que él recomienda sí que pueden ser interesantes para viaje. De hecho, en cuanto tenga que retirar al mío, lo volveré a ver y posiblemente coja uno de esos. Genial. Yo voy a compartiros ahí un enlace de un pequeño artículo que escribí hace ya un par de años sobre un trípode precisamente de viaje. Es muy pequeñito y El Belbon. sí, aguantaba mi cámara con gripe 70-200. Es un trípode muy ligero, pero que hay que saber utilizarlo porque si no la cámara se puede ir al suelo, ¿no? Yo pongo ahí el enlace para que lo tengáis, ¿vale? Y seguimos. Perfecto, sí, ese sí que lo estuve viendo, pero sí que es verdad que como trípode de viaje así chiquitín se queda muy bien, pero la altura es más bien escasa. Pero bueno, al final si buscas ligereza, pues es lo que hay. Tienes que decidir una cosa u otra. Volviendo a lo que estábamos comentando, pues aquí tenéis otra fotografía que es de Japón. También este tori, el gran tori que se le llama, es una estampa típica de Japón. ¿Y qué quieres que te diga? Yo si voy allí a esa isla, a la isla de Miyajima, es para hacer esa fotografía, esa u otro encuadre, pero al final es una foto de postal, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a visitar ese sitio. Yo me he sentido atraído por eso, no por otra cosa. Entonces, bajo mi punto de vista, si a ti te gusta la foto de postal, no hay ningún inconveniente en hacerla. Otra cosa es que no te llame. Pues hacerla por hacerla tampoco. Simplemente tiene que ser porque a ti te guste. Y también recomendaría pues contar una historia con tus fotografías. No solo fotografiar un monumento, como podéis ver a mano derecha, la pagoda de Yasaka en Kioto, es típica también, pero bueno, pues aquí tienes a unos ciclistas, que allí también es muy típico el desplazarse en bici. Tienes a una persona que está vestida, como os decía también antes, son disfraces que se alquilan para hacerse ellos las fotos. Bueno, al fin y al cabo, pues ambientan un poco más la foto, ¿no? Y cuentan algo un poquito más, con más profundidad. O en el caso de la izquierda, también pues un hombre solitario paseando por allí por el caminito, siempre aporta algo más a la historia que un simple monumento. En este caso, pues también, un día que cogimos tormenta en Indonesia, pues podéis ver a un ganadero moviendo ahí a los animales por la playa, aprovechando que había dejado de llover. Toda esa ambientación, si no hubiese esa figura humana y esa historia detrás, pues tampoco tendría mucha más la foto, ¿no? Sí, tendría profundidad, tendría montañas que van de más a menos contraste, pero poquito más. Y al fin y al cabo, pues todo eso que os he ido contando, todos los conocimientos son los que he puesto en un libro que he tratado de que fuese útil sobre todo para que la gente aprenda, para que den ese salto, que no les pase lo mismo que a mí en los primeros viajes, hasta que llegué a aprender a base de tropiezos qué es lo que estaba fallando en mis fotografías. Es un libro que también he tratado que fuese interactivo, que no se quede solo en el libro, sino que a raíz de todo lo que voy contando, de las fotografías que voy poniendo,
se pueda llevar mediante un enlace a mi blog y podáis ver pues también toda la historia que hay detrás de la foto, ¿no? Que al final eso es un gran complemento a lo que es una explicación simple y pura y dura. También los datos EXIF de mis fotografías están puestos. La planificación que hice del viaje de Japón de principio a fin, utilizando todo el material que yo uso para hacer la planificación desde que estoy en casa buscando información, como hemos dicho, en foros, blogs y demás, hasta que hago la fotografía que quiero. Todo eso lo tenéis explicado paso a paso cómo realizarlo. ¿Cómo usar? Pues las aplicaciones que me sirven para ello, que son Google My Maps, Google Earth y Photopills, aplicado a la fotografía de viajes. ¿Qué consejos prácticos? Aparte de los que ya hemos comentado, pues algunos más y en más profundidad. Y al final todo eso se ha metido en un libro de 87 páginas a todo color, en formato PDF para poder leerlo donde queráis, poder llevarlo de viaje, consultarlo, poder utilizar la búsqueda y sobre todo una cosa muy importante que me permitía hacer un libro de este estilo es que el día de mañana cuando la información quede obsoleta pues puedo actualizarlo. Es decir, si ahora por ejemplo las aplicaciones de Google Earth desapareciera o hubiese otra mucho más potente y utilizase esa, siempre puedo cambiar esa parte del libro y ponerla al día para que el que lo tenga pues también esté actualizado, ¿no? Todas esas ventajas son las que me ofrece el tener un libro electrónico y no un libro físico. Y con eso es Jorge, lo voy a que... poner el enlace al libro por si alguien quiere comprarlo. Además, creo que tienes un descuento para ello. Sí, claro que sí. Por haber asistido al webinar tenéis, quien quiera, quien todavía no lo tenga y le guste la temática, un 20% de descuento utilizando el código webinar20 y yendo al enlace de mi página web. Con eso, pues, tenéis ese pequeño descuento. Virginia dice que ha comprado el libro, que es increíble, que la planificación está muy bien explicada y muy didáctica. Y Juan Cor dice que el libro vale mucho la pena, también que es muy didáctico y muy práctico. Pues muchísimas gracias a Virginia y a Chuancor por su comentario. Les animo que si les ha gustado pueden dejar el comentario también en mi página web para que la gente que esté hojeando el libro pues sepa lo que se puede encontrar, ¿no? Al final todas esas experiencias de uso son las que más valen. Genial. Pues si tenéis más preguntas, este es el momento de hacerlas. Podéis escribir en el chat todo lo que queráis y Jorge está aquí encantado de Por responderlas. supuesto que sí. Mira, Claudia te dice, ¿en el libro también explicas qué tipo de filtros usas en cada foto? En el libro yo creo que se refiere a las fotografías que pongo los datos EXIF, ¿no? Si no me equivoco, Claudia. Seguramente. ¿Y Vale, qué filtros utilizas? sí, si utilizo filtros lo pongo también y yo filtros los que tengo son solo tres. El filtro polarizador, el filtro ND de 6 pasos y el de 10. Tengo también degradados, pero a los viajes no me los suelo llevar porque la verdad es que los degradados los hago yo después en digital, me resulta más cómodo el aplicarlos en Lightroom y ya está. O sea que realmente esos tres. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? Vamos a ver si hay más preguntas. No, pues más o menos, Jorge, yo te quiero preguntar, eh, ¿qué va a aprender? O sea, bueno, ya sé lo que va a aprender la gente que compre tu libro, ¿no? Pero, ¿qué hay de tu corazón, ¿no? O sea, aparte de la planificación y del equipo, ¿cuál es la impronta que tú dejas, tuya personal? Al final, yo lo que trato es de lanzar mi experiencia, ¿no? Porque, bueno, todo empezó con el blog, no con el libro, sino con el blog. Yo creé el blog hace un par de años con la intención pues que la gente pudiese ver los sitios a los que he ido, pues tener un poco recomendaciones de esos sitios, ya no a nivel genérico, porque para eso existen muchos blogs, muchos otros blogs de viajes, foros, como hemos visto, y muchísima información en Internet, pero más enfocado a qué fotografías se pueden hacer en ese viaje, ¿no? Dónde están las localizaciones, cómo se puede llegar, contar un poquito la historia y eso,
qué recomendaciones se les puede dar para visitar, si hay algo que decepciona, algo que sea complicado. Entonces, se trata de ayudar un poco en esa parte de planificación, contar los viajes que yo ya había hecho, ¿no? Después de eso, pues claro, queda un poco el explicar cómo tú haces las cosas desde el inicio. Y entonces, esa frustración que sentí yo con los primeros viajes es lo que he querido que dejar mi experiencia y que la gente saltase o pasase lo más rápido posible esa parte de su aprendizaje. Al final se trata de acelerarlo todo un poco y no dejar pasar viajes que vayas a tener que hacer en breves conformándote con fotos que no te llenan, ¿no? Saber dónde estás fallando o dónde se puede fallar e intentar saltarse esos fallos y conseguir mejores fotos. Genial, gracias por todo esto que nos cuentas. Miguel, he visto que este año vas de viaje a las Dolomitas. Qué envidia, montaña y fotografía unidos. Por desgracia, Exacto, no me lo es. puedo plantear. Una pena, Miguel. La verdad es que lo vamos a pasar genial, estoy seguro. Estamos preparando un viaje a Dolomitas con carrete digital. Seguramente iremos Marco, Antonio y yo. Iremos con un guía especialista en alta montaña una semanita en junio. Así que cualquiera que se pueda animar, que os pueda interesar, pasaros por mi página web porque tenéis también un apartado ahí en jorgeciscar.com/dolomitas donde contamos todos los datos y además estamos preparando una serie de podcast especiales que se van a hacer en directo en YouTube. Empezaremos seguramente el día 11 de febrero y en este primer podcast, si no pasa nada, vendrá también el guía de alta montaña para explicarnos un poco el recorrido y todos los pormenores de lo que es la contratación de viaje, todas las dudas que puedan surgir, que nosotros ya hemos ido contestando a la gente que se ha interesado en ellas en el viaje, pero por si acaso sale algo más, pues que sepan de primera mano cómo funciona el tema. Jorge, Oscar dice si, por cierto, hemos puesto ahí un botón para la gente que quiera comprar el libro, para que recordéis el cupón que tenéis que escribir. Y bueno, el libro, para todo lo que da, son como 10 euros, así que es realmente barato. Oscar te dice, ¿hay algo que crees que se ha quedado fuera del libro que lo meterías en la segunda versión? Por el momento no es que haya nada gordo, porque al fin y al cabo es un libro bastante reciente, lo acabé de escribir el verano del año pasado, que fue cuando lo lancé, y realmente tengo un par de anotaciones que sí me gustaría pues añadir más información, porque luego releyéndolo y tal he visto que se podría ampliar un poquito más, pero no es nada súper relevante. De momento no hay nada que esté previsto actualizar. Sí que tengo pequeñas anotaciones y en cuanto, ya digo, quede algo obsoleto, la idea es esa, el poder lanzar una actualización que mejore todo eso, amplíe todo lo necesario. Si veo que me van llegando dudas, como habéis preguntado aquí algunas, pues de aquí también voy sacando ideas y si veo que algo se queda cojo, lo ampliaré sin ningún problema. Genial. Billy Brasso dice, ¿cuál será tu próximo viaje? Bueno, creo que ya has contestado. ¿Y qué foto quieres conseguir en él? El siguiente, no sé si haré alguno antes, pero seguramente sea el de Dolomitas en Italia y evidentemente allí pues hay muchísimo que fotografiar, las tres cimas, es una de las cosas que sí que tengo pendientes desde hace tiempo y espero poder hacerlo en condiciones, a ver qué tal se porta el tiempo. Y no sé, de momento tenemos más vacaciones todavía por disfrutar en el año, no sé hacia dónde pegaremos todavía. Tenemos pendiente también hacer un viaje algo distinto. Se trataría de hacerlo en coche o en caravana para que puedan venir nuestras perrillas porque no sabe mal dejárnoslas. Y sería hacer un viaje desde aquí, saliendo de España, hacia Suiza. Entonces, puede ser interesante también. César, te da enhorabuena por tu web y por cómo transmites. Jesús dice, igual es más para Mario, o para ti, Jorge. Dice, en viajes, por ejemplo, a Islandia, ¿no es mejor ir en autocaravana que a hoteles fijos? Eso al final depende cómo le guste viajar a cada uno y de las condiciones climáticas, ¿no? No sé, no he estado yo en Islandia, sé que te pueden salir pues tormentas, ¿no? Como en otros sitios así de clima tan frío, pero no veo por qué no. Sé de gente que los ha hecho. Te hablo de Islandia como te hablo de Noruega o de Estados Unidos o Canadá.
Al final de lo que se trata es de que tú puedas hacer el viaje por carretera sin problemas y que no corras ningún riesgo y por qué no. Además, la ventaja de la autocaravana, a mí lo que me gusta es que depende de la legislación de cada país, pero si puedes, lo ideal es aparcar en el sitio donde tienes que hacer la foto y, oye, que sales y no hay foto porque el tiempo no lo permite, pues te vas y te vuelves otra vez a la cama o lo que sea, pero ya estás allí y ya no implica una hora o dos de viaje. Pues Rafa Marfil, enhorabuena Jorge por la presentación, muy amena e instructiva. Muchas gracias a todos. Billy Brazo, en la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son las postales con más potencial para ti? Las postales en la comunidad en general. Costaría decidir, pero a mí, por ejemplo, la costa de Alicante me encanta. La costa de Alicante me parece una pasada y en Castellón también hay zonas muy chulas. Luego hacia el interior parece mentira, pero también tenemos cosas que valen la pena. Yo estoy visitando últimamente mucho por temas familiares la zona del interior de Valencia, tirando hacia Xàtiva, Canals y demás. Y te encuentras con cosas que realmente no están muy explotadas todavía, pero se les puede sacar algo de puntilla. Entonces, no son las típicas postales, pero sí que podemos tener por cualquier lado de la comunidad. Aquí en Valencia tendríamos las típicas, ya lo sabes, ¿qué te voy a decir? La Albufera y las ciencias, es lo clásico. Bien. Bueno, pues Javier de la Torre dice, enhorabuena Jorge, me ha molado mucho el podcast y el libro que lo compré cuando lo lanzaste. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, caballero. Pues otro para ti y exacto, nos vemos el sábado que viene que ya tengo ganas. Bien, no sé si tenéis más preguntas. Jorge, ¿tú quieres añadir algo? No, yo creo que la verdad es que, bueno, dar las gracias a todos los asistentes. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Encantado de poder resolver vuestras dudas. Y como digo siempre, pues ahí está el blog para lo que necesitéis. No estoy aquí para venderos un libro, sino para cualquier cosa que necesitéis, podéis poneros en contacto conmigo y os ayudo encantado. Genial, pues Rafa dice que acaba de comprar el libro, Muchas el gracias. autor te da la enhorabuena y Gracias, yo amigo. también os agradezco, Jorge, a ti pues, que dediques tu tiempo para la gente, a las 50 personas que durante todo el momento no se ha ido nadie, han estado todos pendientes de ti y muchísimas gracias a todos. Muchas Jorge, gracias. por favor, despídete y ya cierras el programa tú. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos cuando queráis, me tenéis disponible y espero veros pronto, ¿vale? Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo. Chao, adiós. Chao. Javier, Rafa, Gustavo, Juan José, Javier, Rafa, Billy. Chao, chao. Chao, chao.